Bienvenido, bienvenida a esta primera lección de nuestro curso, El arte de leer la acción de precio, llamada ¿Qué es la acción de precio y por qué es tan poderosa? Desde que empecé a invertir en bolsa de valores, estuve probando diferentes métodos, diferentes estrategias, algunas con 2, 3 indicadores, otras 2 o 1. Estuve en esta etapa de exploración a nivel técnico que me gustaba. Y al final decidí empezar a emplear la acción de precio. ¿Por qué me gustó mucho? Porque es la simplicidad de este método lo que más me ayudó a mí. O sea, yo soy una persona que me gusta tener muy claro lo que estoy buscando en un gráfico para saber exactamente cuándo entrar y por qué salir. Todo eso bien especificado en mi plan de trading. Y no me gustan las confusiones en ese proceso. No me gusta sentir confusión al momento de leer un gráfico y al momento de ver las señales en particular. Y me pasaba que cuando utilizaba estas estrategias que utilizan 2, 3 indicadores técnicos, siempre había esta confusión al momento de o hacer el disparo en la entrada o de salir, porque un indicador me podía decir una cosa y el otro que también tenía allí me decía otra. Y a veces como que tenía que darle prioridad a uno sobre otro, me salía mal la operación y decía, es que debía hacerle caso al segundo indicador y no al primero. Este es un ejemplo de cómo empecé a ver esa confusión a nivel técnico y lo que me empezó a perjudicar a mí en cuanto a la estrategia como tal. Y fue el momento en que empecé a quitar cosas y a hacer mucho más minimalista, como lo dicen en Japón, ser mucho más minimalista en lo que estaba viendo, en lo que estaba haciendo, en el proceso de hacer trading o de hacer inversión en bolsa mirando técnicamente un gráfico. Fue cuando empecé a quitar cosas y a centrarme en el precio como tal cuando todo mejoró. Y es lo que traigo en general en este curso para ti, el arte del alza de precio. ¿Por qué el arte? Porque suele ser un poco subjetivo, te soy honesta, porque muchas veces obviamente tenemos unos parámetros para indicarnos el momento de entrada, de gestión, de salida, todo eso está ahí muy claro, pero por ejemplo, cuando marcamos unas zonas importantes donde el precio anteriormente ha hecho un rebote o se ha quedado allí y vemos que es una zona importante, a veces para mí puede ser una zona súper importante y para otra persona no, para otra persona puede ser otra cosa. Entonces, suele ser subjetivo en ese sentido porque tenemos que considerar lo que para nosotros es importante en una zona. Yo te voy a dar indicaciones de lo que significa que sea una zona importante de compra-venta, que es tan importante para tomar decisiones. Pero a nivel general es una estrategia más subjetiva. No es como tener un indicador técnico que tú pones allí las medias móviles, por ejemplo, y cuando se cruzan, tú decides entrar en compra. No importa dónde esté el precio, no importa cuánto haya subido, no importa la lectura del contexto, no importa nada de eso. Solo importa que las medias móviles se cruzaron, ¿no? Y tú estás tomando ahí una decisión de compra simplemente basándote en ese indicador, en ese cruce de esas medias móviles. Y eso suele ser más objetivo, porque es mucho más fácil mirar un cruce de medias móviles y al momento en que se cruza saber, ya es momento de entrar. No tengo que pensar mucho para hacerlo y suele ser un poco más objetivo en ese sentido. No es como la acción de precio, que nosotros reunimos evidencia en ese momento en el gráfico para decirnos qué momento de entrar o no, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a tomar una buena decisión, pero a la misma vez suele ser un poco más subjetivo que simplemente el cruce de las medias móviles, que es más fácil, pero no es efectivo para nada. Y aquí te quiero compartir qué es la acción de precio como tal y por qué es tan poderosa. Ya te compartí, pues desde mi experiencia, por qué la considero poderosa y cómo me ha ayudado a mí. Pero pues aquí te quiero mostrar en sí qué es y cómo te puede beneficiar.
Primero vamos a identificar el problema. Y es que la mayoría de los traders se enfocan en herramientas que reaccionan al mercado en vez de leer el mercado en tiempo real. Depender de indicadores es como conducir un auto mirando el espejo retrovisor. Prácticamente es lo que pasa cuando nosotros ponemos indicadores técnicos, nos basamos fielmente en ellos, 100% en ellos, y prácticamente nos están dando una información que está atrasada. Y si nosotros queremos volvernos maestros del análisis técnico, tenemos que darle prioridad a lo que el precio nos está diciendo aquí y ahora. Sí está bien que nosotros marcamos zonas, nosotros miramos en el contexto qué ha hecho el precio, dónde está ahora, y como analistas técnicos creemos en que el pasado se repite. Y lo hemos visto en los gráficos, donde el precio rebotó una vez, lo ha hecho 2 veces. Podemos ver esos patrones en el gráfico, podemos ver eso muy claro. Eso es parte del pasado y nosotros de alguna forma vemos el pasado al momento de analizar técnicamente un gráfico, pero cuando está ahora mismo produciéndose un movimiento en el mercado, ahora mismo en estos 5 minutos, en estos 15 minutos, yo estoy mirando lo que está pasando aquí ahora, a pesar de que tengo un contexto de lo que puede hacer el precio respecto al pasado que ha tenido, pero me estoy enfocando en el momento de ahora, cómo se está formando la vela, cómo cerró la vela. Eso es algo que un indicador técnico no te puede decir. La acción del precio es el estudio puro del movimiento del precio en un gráfico, sin necesidad de indicadores ni herramientas externas. Es prácticamente tu saber leer la oferta y la demanda, tu saber identificar la fuerza, la rapidez o lentitud con la que se mueve el precio y qué significa eso. Tú estás viendo a través de una ventana un paisaje muy claro que te deja ver todos los detalles. Pero cuando nosotros no operamos con acción de precios, sino con indicadores técnicos en general, lo que sucede allí es que esa ventana está completamente obstruida, sucia, y no podemos ver el paisaje, no podemos ver lo que de verdad importa, porque tenemos demasiado sucio en esa ventana que no nos permite ver lo que está pasando. Para mí eso es operar con indicadores técnicos. Y desde que yo empecé a quitarlos y a enfocarme más en volverme más competente en la lectura actual del precio fue cuando todo mejoró, cuando mi analítica técnica mejoró, cuando los resultados empezaron a ser mejores y también empecé a ser mucho más exigente al momento de entrar. Porque antes, como yo me dejaba llevar por los indicadores técnicos y pues si yo pongo unas medias móviles y se cruzan, pues entro y ya. Y esas entradas pueden ser 10, 20 entradas al día, porque pues, si el precio se queda en rango, pues se va a cruzar muchas veces, ¿no? Entonces, no funciona de esa forma. Necesitamos tener más contexto, ser más objetivos al momento de analizar lo que está pasando entre oferta y demanda en el momento y posicionarnos mejor, esperar ese escenario ideal para aprovecharlo al máximo, mientras que un indicador técnico te puede dar muchas señales falsas a través de todo el día, si tú haces day trading o a través de los días si miras velas diarias. Así que ese es el estudio puro del movimiento del precio. Se basa en la idea de que el precio ya refleja toda la información relevante del mercado, como el sentimiento de los traders, la oferta y la demanda y los movimientos de las instituciones, que son estas instituciones las que mueven mucho el mercado, porque tienen mucho dinero, porque necesitan acumular, porque necesitan distribuir, porque necesitan generar movimientos donde la masa ingrese y haga lo que ellos quieren, que es que se desplace el precio hacia arriba o hacia abajo y ellos obtener su beneficio. Cuando nosotros empezamos a leer esto, la acción de precio, nos enfocamos mucho en esos movimientos particulares y empezamos a ver cómo nos posicionamos más a favor de los institucionales que de la masa. Y por supuesto aprendemos el sentimiento del mercado. No te puede ser un indicador técnico eso. Nos centramos en la oferta y la demanda, en equilibrio y desequilibrio de oferta y demanda en los gráficos, lo cual hace que tomemos mejores decisiones. Este es un gráfico que tiene solamente 2 indicadores técnicos. Pareciera que tuviera más, pero tiene solo 2. Y si tú lo ves, tú dices, ¿qué está pasando ahí? Puede que para una persona principiante ver esto sea como, wow, eso se ve complicado, eso se ve profesional, si yo soy capaz de leer eso y de tomar decisiones basándome en esto, pues me voy a ver más profesional, más inteligente, porque tengo que descifrar más. Pero eso es una falacia, eso es algo que te va a perjudicar a largo plazo, siempre te va a afectar, te va a confundir y al final no vas a hacer un trading o una inversión más fluida y más
simple, ¿no? Y esto es lo que pasa, este es el problema, que se interpreta como que esto se ve muy, muy complicado, lo cual debe ser que es bueno. Y no es así. En cambio, por ejemplo, si yo le quito ese indicador que tenía y me quedo, por ejemplo, con las barras de volumen, que es la parte de abajo, que es súper importante, yo voy a tomar mejores decisiones, voy a ser más selectiva, más exigente al momento de elegir los escenarios donde quiero operar y por ende voy a ser más efectiva y consistente. Así es como me gusta operar a mí. Me encanta que el gráfico esté limpio, que esas velas sean las que me den la información. Tengo el precio a la derecha, tengo las barras de volumen abajo y con esto créeme que tú puedes tomar muy buenas decisiones sin necesidad de tantos indicadores. ¿Por qué es más efectivo que los indicadores de razón de precio? Los indicadores técnicos están basados en cálculos matemáticos sobre datos pasados. En lugar de esto, la razón de precio te permite leer el mercado en tiempo real en lugar de depender de esos cálculos basados en el pasado. O sea, eso es del pasado, eso ya sucedió y la señal que me está arrojando ahora es tardía. O sea, yo puedo entrar y aprovechar un movimiento y que en ese momento se me dé la operación, pero en el largo plazo no va a ser así porque estás solamente confiándote en lo que te dice este indicador únicamente, lo cual no es para nada recomendable. En lugar de ello, cuando te vuelves competente leyendo la acción de precio, estás allí presente en momento real viendo lo que está pasando aquí ahora entre oferta y demanda. Prácticamente eso es lo que estamos haciendo. Tomamos decisiones anticipadas en lugar de esperar confirmaciones tardías. Estamos allí viendo ese cambio de tendencia, viendo cómo se está presentando esa acumulación o viendo cómo están creando esta ola para que la masa entre en esa dirección y empiecen a tener beneficios. Estamos pendientes de esas señales y no lo que nos está diciendo un indicador técnico. Detectamos trampas y manipulaciones del mercado que los indicadores no pueden mostrar y nos adaptamos a cualquier activo y marco temporal, no importa si tú operas forex, acciones, criptomonedas, futuros, siempre nos vamos a basar en los mismos principios: oferta y demanda, sentimiento del mercado, manipulación profesional o movimientos de los institucionales. ¿Cuál es la psicología oculta detrás del movimiento del precio y por qué estamos aprendiendo precisamente eso? El mercado no se mueve de manera aleatoria. Cada movimiento del precio es el resultado de una batalla constante entre compradores y vendedores. Es lo que nos dicen las velas. Todo lo que vemos en un gráfico no es que está pasando porque sí. En un gráfico estamos viendo si hay actividad entre compradores y vendedores o no hay actividad, cuán rápido se está moviendo el precio, cuán lento se está moviendo el precio, estamos viendo zonas de oferta y demanda y lo que está haciendo el precio ahora mismo allí. Esto es lo que reunimos como evidencia para nosotros saber quién está ganando más, los compradores o los vendedores. Cada vela que ves en un gráfico cuenta una historia, o los patrones como tal de velas. Muestra la lucha entre esa oferta y esa demanda. Cuando vemos estas señales, vamos a posicionarnos más por la oferta. Si nos vemos estas otras señales, vamos a posicionarnos más por el lado de los demandantes o de los compradores. Los traders principiantes suelen caer en trampas de mercado porque no entienden la intención detrás de los movimientos del precio. ¿Cuál es la intención? ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Y cuál es la intención de ese movimiento que se está presentando? ¿Es una manipulación? ¿Es una maniobra? ¿Es un impulso hacia una tendencia? ¿Es un cambio de tendencia? Allí estamos leyendo paso a paso, todo el tiempo, la intención, ¿ok? La intención de lo que está pasando en los gráficos. Así que la clave está en observar, esto para mí encierra lo que es la acción de precio, el tamaño y la forma de las velas. ¿Las velas alcistas son más fuertes que las bajistas? ¿O las bajistas son más fuertes que las alcistas? ¿O tenemos un empate allí en la batalla entre compradores y vendedores? ¿Y cómo yo sé que es un empate? Eso es lo que vas a aprender. ¿Cómo yo sé que las velas alcistas son más fuertes? Y también las mechas y sombras, tan importantes. ¿Los precios son rechazados con fuerza en ciertos niveles o no? La velocidad de movimiento del precio también. ¿El precio sube o baja con fuerza o lo hace lentamente? Créeme que esto tiene un impacto. Si el precio se mueve hacia un soporte de forma rápida o se mueve en forma más lenta. Uno te dice una cosa versus otro y es importante reconocer esa diferencia. El volumen. Hay una participación fuerte de ciertos movimientos en esas zonas, como el volumen me lo refleja. Cuando hay picos de volumen, ¿qué significa eso en combinación con las velas?
y la estructura del precio. ¿Qué me está diciendo este compendio grande de velas? Cuando yo veo un marco temporal de 15 minutos, que son tal vez velas que comprenden 3 o 4 días, ¿qué me están diciendo en general estas velas? ¿Dónde están las zonas de oferta y demanda más fuertes? ¿Y dónde está el precio ahora mismo respecto a ese contexto? ¿Y qué es lo que voy a hacer al respecto? Todas esas preguntas son las que nos respondemos al momento de entrar al mercado. Ahora que sabemos la importancia de operar sin de precio versus solamente operar con indicadores y con demasiada información que contradice y que te confunde, ahora vamos a aterrizar todo a esos 5 elementos que yo miro los gráficos al momento de identificar los mejores escenarios para participar. Para leer correctamente esa acción de precio es fundamental identificar los 5 elementos claves que revelan la verdadera intención del mercado. Estos son esos 5 factores que yo miro en el gráfico y que a mí me dicen cuál es la intención de lo que te hablaba en la lección pasada. La intención es súper importante. ¿Cuál es la intención ahora de lo que está pasando en el gráfico, de los profesionales, de los traders en general, de a dónde se puede dirigir el precio con mayor probabilidad? Primero, la estructura del precio. ¿Está en tendencia el precio o está en un rango? ¿Está en una acumulación, que es este rango? O de distribución. Es diferente acumulación y distribución. A pesar de que ambos son rangos, es diferente la intención allí. Y dependiendo de la estructura del mercado, en qué momento está, sabemos si es una acumulación o una distribución. Ese es el paso 1, estructura del precio. Ahí también marcamos zonas. Ahí también nos identificamos dónde el precio se ha quedado y ha rebotado en V o donde ha tocado 2, 3 veces y no ha podido superar. Zonas importantes de oferta y demanda y lo que nos dice el volumen allí. El primero, estructura del precio, que es ese ADN del mercado. La estructura del precio nos dice en qué fase del ciclo del mercado estamos en este momento, permitiéndonos adaptar nuestra operativa. ¿Y cuál es el tipo de estructura? Cuando hablamos de estructura a nivel de acción de precio, estamos hablando de tendencia alcista. Si el precio está en una tendencia alcista, estamos viendo máximos y mínimos crecientes. Ahora te voy a mostrar el ejemplo. Si está en una tendencia bajista, estamos viendo máximos y mínimos decrecientes. Si está en un rango o está en consolidación, estamos viendo un precio oscilando sin dirección clara. Y si estamos en un periodo de acumulación o distribución, que es cuando hay movimientos laterales pero con intención oculta. Aquí te voy a mostrar ahorita cada uno de estas estructuras para que veas qué significan. Y es lo que vemos en la estructura. Es como que un compendio de velas que nos dan información muy valiosa. ¿Cómo lo usamos? Identificamos esos máximos y esos mínimos clave para saber si estamos en una tendencia alcista o estamos en una tendencia bajista. También cuál es el máximo o el mínimo si estamos en un rango. Lo sabemos porque hay un techo y hay un piso usualmente en un rango. Define si el mercado está en tendencia o rango, que es lo que estamos haciendo, y evita el entrar en zonas de indecisión. Por ejemplo, cuando vemos una distribución, una acumulación que son rangos, pues yo recomiendo que no entres allí. Hay personas que lo hacen porque se están anticipando a una ruptura o se están anticipando a una tendencia y lo están haciendo desde bien abajo. A mí me gusta más esperar que se produzca ese cambio. Me gusta mirar que se está produciendo esa acumulación, pero estar pendiente cuando se acabe. ¿Y qué me dice a mí que se acabó la indecisión o que se acabó ese periodo de acumulación? Pues cuando ya se empieza a crear la nueva tendencia y yo la quiero aprovechar desde lo más bajo que pueda. Pero en general es mejor no entrar porque allí no se sabe cuándo terminen, por ejemplo, de acumular, no sabemos cuánto tiempo tarde el precio en estar en esa indecisión y a veces nos quedamos atrapados allá. Entonces, para evitar eso es mejor, sí, identificar que estamos en una sola indecisión o identificar que estamos en un periodo de acumulación o distribución, pero quedarnos quietos, estar pendientes, estar en modo observación hasta que ya tengamos más información del precio que nos dice que lo más probable es que el precio suba o que caiga. Pero este es el elemento 1, la estructura general, el ADN del mercado. Ahora vamos a ir al gráfico donde te voy a explicar cada uno de estos. Aquí estoy en Microsoft en velas diarias. Esto tú lo puedes aplicar a cualquier marco temporal, 15 minutos, 5 minutos. La estructura del mercado es la misma. Obviamente lo único que cambia es el tiempo en el que se forman estas velas. En este caso, una vela es un día completo de transacciones. Y cuando hablamos de estructura, hablamos de ver el compendio de velas de un gráfico. Y en este gráfico en particular podemos ver las diferentes estructuras del precio. Entonces,
El mercado se mueve prácticamente en tres grandes fases. Una fase de compra, una fase donde hay optimismo en la acción, donde la tendencia es alcista, una fase bajista donde al contrario hay pesimismo, hay miedo, hay caída del mercado, una tendencia bajista, y la etapa de rango donde hay indecisión. Entonces voy a mostrarte esta tendencia de aquí que es bajista. Vamos a empezar por allí, donde vemos mínimos decrecientes y máximos decrecientes. ¿Qué significa eso? Esto es un máximo y este es otro máximo. Este es otro máximo, que es donde rebota el precio, y este es otro máximo. Y si te fijas, son descendentes. Van decreciendo, siendo cada vez más bajitos. Lo mismo en el lado de abajo. Mínimos que son cada vez más bajos, y lo que crea una tendencia bajista, que es cuando el precio estaba acá arriba y empezó a caer, a rebotar, a caer, rebotar, y cada vez que caía y rebotaba lo hacía con mínimos y máximos decrecientes, cada vez más bajitos, de forma que si tú tomas estos mínimos y tiras una línea, te das cuenta de que es una línea descendente, que está cayendo. Entonces desde acá, desde 350 tuvimos una gran caída que duró varios meses hasta 214. Así que en ese tiempo la estructura del mercado en Microsoft en velas diarias era bajista. Luego de una caída, llega un periodo en el que la acción, el precio de la acción se estabiliza y para de caer. ¿Y cuándo pasa eso? Pasa aquí, cuando vemos que el precio ya no hace mínimos descendentes, como vimos aquí a la izquierda, sino que se queda en un rango o consolidación. Es como una etapa de transición donde ya la caída posiblemente tuvo su fin, donde ya están los compradores entrando al juego, están volviendo a recuperar la acción, no están dejando que caiga más, y vemos que se forma un rango. Puede ser un rango que dure semanas, si estamos viendo velas diarias, podrían durar semanas, o podría durar incluso meses. Pero usualmente veo que se tardan una semana, varias semanas en producirse un rango cuando vemos velas ya diarias. Si vemos velas más pequeñas, como 15 minutos, 5 minutos, esos rangos son obviamente creados en unos pocos días o incluso en unas horas. Pero vemos una transición, ya el precio le cuesta caer, ya no vemos esto cayendo, sino que se queda en una consolidación. Y luego de eso viene la tercera etapa, que es la alcista, que es cuando empezamos a ver mínimos crecientes y máximos crecientes. En lo contrario a lo que vimos aquí a la izquierda en la tendencia bajista. Vemos que el precio rebota, hace un nuevo máximo, cae, hace un nuevo máximo, retrocede, nuevo máximo y así. Entonces se mantiene en esta subida donde podemos ver cómo los compradores están ahora mucho más fuertes que los vendedores. Y luego cuando el precio llega y ha subido mucho, ¿no? Cuando llega a una zona importante, por ejemplo, de resistencia, que en este caso la tenemos aquí, donde el precio previamente paró esta subida y empezó a caer durante meses después de eso. Así que esta es una zona de venta, le llamamos zona de venta, donde los vendedores entraron y tomaron el control del precio, donde hubo más intención bajista, más intención de vender, más miedo, tal vez porque creyeron que la acción ya estaba muy cara, porque ya había subido mucho. Cualquiera de esas razones impulsó a los vendedores a entrar. Personas que habían comprado la acción mucho más abajo, allá empezaron a vender, o también tenemos personas que pueden vender desde allá arriba. Yo puedo posicionarme a favor de una venta, de una caída del precio y aprovechar eso también. Y si extendemos esta línea horizontal, nos damos cuenta que aquí el precio volvió a encontrar resistencia, la rompe, pero se devuelve. Tenemos un retroceso hasta este punto y luego una continuación de esa tendencia alcista. Entonces, esta tendencia alcista, si te das cuenta, ha durado mucho más que la tendencia bajista previa.
estuvo subiendo desde acá hasta 467. Allí empezó a encontrar resistencia en ese máximo histórico que tuvo la acción, y ahora está en un periodo de transición en ese rango que yo te dije después que hay una tendencia. No importa qué tendencia sea, si es alcista o bajista, usualmente después que esa tendencia se agota, que ya lleva mucho tiempo subiendo, viene un rango. Viene una especie de consolidación donde tenemos indecisión, los inversionistas o traders no saben hacia dónde puede ir la acción, ya ha subido mucho, posiblemente tenemos una caída. Como a la izquierda tenemos una tendencia alcista, pues lo más probable es que lo que ocurra aquí sea una caída más profunda, porque lo que sube en algún momento tiene que caer y lo que baja en algún momento tiene que volver a subir. Y si te fijas, si yo le quito suma a este gráfico, pues vamos a ver siempre lo mismo: caídas, subidas, tendencia bajista, tendencia alcista, rangos. Y eso es lo que llamamos estructura del precio. ¿En qué tendencia está ahora? ¿Está en tendencia alcista o está en tendencia bajista? Por ejemplo, en este momento, Microsoft en velas diarias está en una transición en general. Ha estado en un gran rango desde, podemos decir, desde el 15 de febrero de 2024, entre 397 y el pico que alcanzó más o menos cercano a 457. Ha caído otra vez a este mismo nivel que lo hizo acá. Entonces, si yo voy a marcar unas líneas, te das cuenta que está respetando muy bien la zona de compra, zona de demanda, que es esta de acá. Es un gran rango, ¿no? No tenemos una tendencia alcista ni una tendencia bajista, tenemos en general un rango, y en este momento se encuentra cerca del piso de ese rango. Así que una persona que decide emplear la táctica de zonas de compra y venta, en este momento en Microsoft estamos viendo una muy buena zona de compra, que puede ser muy bueno si, por ejemplo, tú quieres comprar acciones de Microsoft o tú quieres aplicar estrategias de opciones alcistas en Microsoft, porque está en un soporte relevante en una zona de demanda. Por ejemplo, BABA en velas diarias, yo puedo ver que BABA en este momento está en una tendencia alcista. Desde este punto, desde 79.41, ha estado subiendo fuertemente y ahora mismo está cerca de su resistencia, una zona donde el precio retrocedió y ahora está allí otra vez retrocediendo. Así que cuando hablo de estructura de mercado en BABA, estoy hablando de que está en una tendencia alcista y que está ahora mismo retrocediendo en una zona de oferta, una zona de venta, que es esta de acá. Si yo me voy a Pfizer, yo puedo ver rápidamente que el precio en Pfizer está en una estructura lateral, en un rango, ¿ok? Lo puedo ver fácilmente porque tenemos un techo en el rango y tenemos un soporte en esta zona. Entonces el precio ha oscilado después de una caída, después de una tendencia bajista fuerte. El precio encontró ese rango donde para la caída y está cerca a una transición. Posiblemente tenemos una transición de bajista a alcista otra vez, pero no podemos tomar esa decisión todavía porque no tenemos suficientes pruebas para decir eso. O sea, apenas el precio está en la mitad de ese rango y no nos está diciendo mucho todavía. Así que estructuralmente en Pfizer en velas diarias estamos en un rango y el precio está ahora mismo a la mitad del rango. O sea, no hay nada que hacer ahí. Para mí es esperar. Si yo me voy a otra acción, a BAC, puedo ver que BAC está empezando una especie de transición. Está empezando una transición donde vemos que el precio estuvo subiendo en una tendencia alcista y ahora está rompiendo esa línea de tendencia alcista con fuerza, con velas direccionales bajistas, y está posiblemente en una transición. Todavía no es el momento de decir ya va a caer y va a ser una tendencia bajista, pero sí estamos viendo esas primeras señales. Estructuralmente, BAC estuvo subiendo durante un tiempo, llegó a este máximo en 47.93, casi 48. Allí encontró doble resistencia, intentó
superar ese nivel 2 veces, pero cayó. Y ahora está en esta zona cercana a esta zona de compra, que es esta de aquí. Esto es una zona de compra donde el precio rebota después de esta caída y posiblemente llegue hasta allí. Ese sería su siguiente nivel, su siguiente zona de venta. Entonces, estructuralmente va a que está en una transición de tendencia alcista a bajista, posiblemente cercano a un soporte importante en 38.10. Si yo me voy a un índice QQQ, por ejemplo, en este momento se parece mucho, si te fijas, se parece muchísimo a BAC, donde tenemos estructuralmente una tendencia alcista que ahora mismo el precio está rompiendo. Y yo aquí estoy uniendo los mínimos ascendentes y el precio rompe esa línea de tendencia mostrándonos una transición. Y aquí tenemos una resistencia importante en 539.95, donde el precio encontró 2 veces resistencia, una zona de venta, una zona de oferta y cayó el precio. Y el próximo nivel de soporte o zona de compra más importante para mí es este de aquí, aunque también este de aquí es importante, ¿no? Porque aquí encontró soporte y continuó la subida. Entonces allí podría llegar y producir un nuevo rebote. En conclusión, vas a mirar estructuralmente cómo está el precio, en qué tendencia está, dónde está el precio ahora mismo dentro de esa tendencia y dónde están las zonas de compra y venta, zonas de oferta y demanda. Como te dije, más adelante te voy a profundizar mucho más en estas zonas y cómo marcarlas, cómo darte cuenta que son importantes o no son importantes al momento de hacer el análisis a nivel estructural del precio.